o su padre. No era el ciego ese, ¿verdad? Él o su padre. Y Jesús le dice, ni él ni su padre. Está ciego para que se cumpla en él algo que Dios quiere. Mi querido hermanos, muchas veces nosotros nos pasan muchas cosas o alguna cosa y no sabemos el por qué. Y yo sé que muchos de ustedes le han pasado cosas que al principio parecen malas, ¿verdad? Pero después decimos, qué bueno es Dios que esto me pasó y he aprendido. Usted está aquí porque Dios ha permitido que pasaran cosas en su vida. Usted también, yo también. Bien, vamos a leer en esta noche Jonás 3, 1 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco, desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Luego hizo suplicar esta orden en Nínive: hombres y bestias, no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepiente y cesará su enojo, de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no lo castigó como lo había amenazado. Palabra de Dios. Es como la basura en la casa, que usted pone gauche ahí y cuando usted viene a darse cuenta, cada rato tiene que estar botando el gauche. Pues se va llenando de basura. Entonces, nosotros, el pecado nos contamina y a veces, ¿cuántas veces nosotros nos confesamos? Entonces, si no vamos al confesionario, pues lamentablemente, pues la basura sigue quedando ahí, ¿verdad? Cuando vamos al confesionario salimos limpios. Miren, el 3 ahora de abril va a haber confesión en toda la parroquia. Sí. Entonces, yo recuerdo un día que yo fui cuando yo volví otra vez al camino del Señor, que yo no estaba. Voy yo a la iglesia y yo tenía vergüenza de confesar, usted sabe, uno joven, en fin. Y cuando yo tenía miedo de confesar, y había 2 filas, una en una esquina y otra en otra, y había varios sacerdotes. Y yo llego a confesar y estoy mirando. Y voy como el que no quiere y me pongo en la fila. Pero una cosa me dice, vete, y otra me detiene. Vete, no te confieses. Y otra me empuja a seguir la fila. Oiga, cuando ya yo estoy, que nada más quedamos otro y yo, pero ya que él se va, yo digo, ya si no me puedo devolver. Así mismo me dije, ya no puedo devolver. Sino que ya nada más faltaba yo, y me están viendo toda la gente, ya no puedo devolverme. Pero sí, la verdad le confieso que cuando yo salí de ahí, yo salí renovado, transformado. O sea que toda mi vida cambió desde ese día. O sea que para la gloria de Dios, por eso estoy aquí, estoy con este micrófono en la mano, porque Dios cambió mi vida ese día. Si no, quién sabe qué sería de mí, ¿verdad? Así es que Dios es tan bueno y tan misericordioso, que nos ama tanto, que no le importó que Jesús viniera a sufrir a este mundo, a entregarse por nosotros, su Hijo. Mire, a veces hay personas que dicen, pues cuando yo no estaba en el camino buscando de Dios, todo era mejor.
eso es mentira del demonio. Nada hay más bonito que encontrarse con Dios. Nada. Aunque parezca difícil, pero Dios dará la fuerza y después dará la recompensa. Alabado sea el Señor. Amén. Miren, Isaías 49:15, que eso fue un texto bíblico que yo me grabé de aquellos tiempos también, porque yo no sé, pero yo quería hablarle de Dios a todo el mundo. Y ahora yo no tanto. Pero cuando uno se encuentra con Dios, como que una emoción que uno tiene, que eso es maravilloso. Y entonces, eso le llaman de que el primer amor. Entonces a todos mis hermanos, miren, porque yo me enamoré de la Biblia leyéndola. Hoy ando con una Biblia viejita de la mía, porque la otra se me quedó en Santa Teresa el miércoles. Y entonces ando con esta que la tenía en casa ya como en un ladito ahí, pero la quiero mucho. A mí no me gusta la de Maggie, me gusta la mía, aunque es la misma. Sí, puesto que empecé a leer la Biblia y empezó a gustarme, empecé a enamorarme de la Biblia. Entonces yo le hablaba a mis hermanos. Y miren, le digo una cosa: gente que no van a la iglesia, personas, amigos míos, que no van a la iglesia, y desde que hablan conmigo me dicen bendición, Dios te bendiga, aunque no vayan a la iglesia, aunque sea conmigo, pero por lo menos Dios está obrando en su vida. Y me mandan mensajes también diarios, mensajes que hablan de Dios. Entonces, pues Dios está obrando en esa persona por medio de mí, la gloria sea para Él. Entonces, para que en 40 días esta ciudad no sea destruida. O sea, que Dios no puede halagar la vida. Decía un viejo refrán de aquellos tiempos: el que se lleva de consejo muere de viejo. Sí, mira, Dios lo sabe. Bueno, miren, el tiempo de conversión, tiempo de transformación. Miren, yo cosas que nosotros conocemos, como hacía Jesús en aquellos tiempos, que hablaba de la cosa del campo, de los sembrados. El sembrador salió a sembrar. Yo voy a decir ahora de transformación. Miren, usted lleva un poco de arroz a su casa, como todos conocemos arroz, y entonces usted hace un morito con ese arroz. Usted el arroz crudo usted lo puede estar con la visión y usted no lo puede comer. Pero después que eso está cocinado, eso se transforma en un banquete para nosotros, lo que nos gusta el arroz. Miren, y entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Transformarnos para el Señor. Sí, que pedirle a Dios que nos ayude. Porque miren, todos nosotros tenemos una lucha interna, todos, ¿verdad? Todos tenemos una lucha interna, que luchamos día tras día. Como decía San Pablo, tengo un aguijón que me hace hacer lo que no quiero hacer. Y cada uno de nosotros a veces cometemos nuestros errores, sea de una o de otra, pero la gracia de Dios está con nosotros si nosotros la pedimos, y tenemos que querer cambiar. Yo no sé, para la gloria de Dios he cambiado algunas cosas que antes pues me tenían atrapado, ¿verdad? Pues sí, entonces cada uno de nosotros hemos cambiado alguna maña vieja, hemos dejado, pero aunque todavía quedan algunas, pues seguir transformándonos en el amor de Cristo, ¿ok? Pidiéndole la gracia a Dios. Así es que el pueblo de Nínive estaba en pecado, ya ustedes saben, haciendo de todos. O sea, que ya Dios les terminó, ya voy a acabar, lo voy a exterminar. Pero Dios está bueno, que mandó a Jonás para allá, miren. Aunque Jonás no quería ir, pero tuvo que ir, porque Dios era un mandato de Dios. Y entonces Jonás pasó predicando por el medio de la ciudad, y cuando la gente escuchó ese llamado, entonces reflexionaron. Hoy nos llama el Señor a la reflexión. Reflexionaron. Si no cambiamos, pues vamos a pagar la consecuencia. Entonces el pueblo cambió. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios se arrepintió y no le mandó el castigo. Sí, no le mandó el castigo. Miren, cuando yo empecé en los grupos de oraciones meditaba, hay muchos jóvenes que yo conocía, y a los pocos días que se metieron a bandas y cosas así, a los pocos días nada más escuchaba: ya lo mataron. Sí, allá en el barrio donde yo vivía, y se metían a bandas y a cosas, a robar, y a los pocos días, el velorio. Sí, ya lo mataron. ¿Por qué? Porque el pecado es malo, y a veces le hace creer que atracando, haciendo cosas, creen que es fácil conseguir el dinero así. Estaba yo meditando el otro día: ¿quién le gustaría encontrar ese $100 cuando salga allá afuera? ¿Verdad?
Uno se pone contento cuando encuentra $100. Ahora, ¿quién le gusta que se le pierdan $100? Vean, note eso. Entonces, pero es triste, yo estoy diciendo de saber de quién es que tanta falta le había quizás. Y yo me lo encontré, yo conocí eso. Bueno, pues solo un ejemplo para que vean, como decía Jesús, lo que no te gusta a ti, no quiera que se lo haga a otro. Entonces, veamos que también es tiempo de arrepentimientos. Una vez decía el hermano Luis, pues puedan ver que Dios pues ha hecho algo en nosotros, eso vale. Eso es bueno. Mire, cuando nosotros, yo no sé, Mari sabe que yo le dije a ella un día, pues yo no dejo a Dios por nada. Y cuando nosotros fuimos a casarnos, yo dije, sí, no es por la iglesia, yo no me caso nunca. Después de la confesión que yo conocí al Señor, que volví otra vez a recibir a Jesús en la Eucaristía. Yo dije, por nada yo dejo esto. Entonces, cuando apareció, ha pasado trabajo, sí, pero apareció, bueno, fíjense. Pues cuando nosotros fuimos al altar a casarnos, el padre dijo una palabra que a mí no se me olvidó y dijo, esto es para los que creen que Dios vale. O sea, que cuando la persona que se junta no le da importancia a Dios. O sea que cuando nosotros de verdad le creemos a Dios y confiamos en Él, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratar de hacer lo que le agrada a Dios. Decía que el Evangelio, que el Espíritu condujo a Jesús al desierto, ¿verdad? Y allí en el desierto, pues, Jesús duró 40 días con 40 noches sin comer. Escuché de alguien que quiso hacer eso allá en mi país, se murió. Uno de las iglesias protestantes quiso durar 40 días y 40 noches y se hidrató y murió. Pues que eso solamente Dios. Pues bien, pero sí, hay métodos para ayunar. No necesariamente tenemos que hacer esos 40 días. También pues hay otras cosas que podemos ayunar por 40 días, dejar de hacer que quizás no sea de agrado a Dios y que estamos haciendo. Pues bien, mis queridos hermanos, dice el segundo domingo, dice que Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y se fue a un cerro a orar, y allí en presencia de ellos se transfiguró y su aspecto parecía como de un ángel, y allí aparecieron Elías y Moisés hablando con él. Maravilloso. Y allí Pedro no quería irse. Miren, yo no sé, pero cuando nosotros, yo no sé que nadie de ustedes haya tenido una experiencia personal con Dios de ahí. Eso es maravilloso. O sea que usted no quiere que eso termine. Pero cuando estamos en la carne, pues venimos al grupo y hasta queremos ir lo más rápido que pase eso para yo irme. Pero cuando de verdad nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos hable por medio del predicador y prestamos atención, algo nos vamos a llevar. Cada vez que venga aquí, se va a llevar algo nuevo a su casa, créanlo. La palabra de Dios dice que estas palabras son como un padre de familia que tiene un closet, que tiene allí guardado cosas nuevas y cosas viejas. O sea que hay de todo. Entonces, cada vez que prestamos atención a estos mensajes, pues Dios nos habla a nosotros y algo lo llevamos, ¿sí? Y si empezamos a ponerlo en práctica, pues eso será de gran bendición para nuestra vida. Miren, ¿recuerdan el domingo pasado que era del ciego, que le pusieron un barro en la saliva con barro en los ojos? Sí. Y entonces él no podía ver. Miren, aquí han hablado del pecado, ¿verdad? El viernes pasado hablaron del pecado. Adán y Eva, ¿verdad? Hablaron de Adán y Eva, que empezó el pecado. Y decían que empezó en el cielo, pero cuando empezó en el cielo nosotros no estábamos cuando eso, o sea, la humanidad no estaba. Entonces, para la humanidad empezó con Adán y Eva. O sea, no sé si me entienden. Entonces, el pecado, que es la destrucción, dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, y por eso morimos. Porque miren, el hombre fue puesto en un jardín,
en un lugar donde no tenía que trabajar, no tenía que hacer nada, solo tenía bendiciones. O sea que Dios tenía